Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a hablar de un tema de ciencia y tecnología, el funcionamiento del cerebro. Vamos a conocer sus distintas regiones, vamos a aprender cómo se comunican entre sí las neuronas y muchas cosas más. Y tenemos varios especialistas que van a estar contándonos sobre eso. Y están mis compañeros, claro. ¿Cómo estás, Paloma Boxer? Muy bien, ¿vos, Juan? Bien, gracias. En el proceso del programa de hoy vamos a también derribar los neuromitos. Bien. Estos mitos, estas falsas creencias en torno a cómo funciona nuestro cerebro, como por ejemplo que solo usamos el 10%. Ajá. ¿Viste esas creencias populares? Hoy vamos a hablar de eso. No sería cierto, parece que creemos muchas cosas que no son tan así. ¿Cómo está, Flor Balarino? Muy bien, Juan, y también vamos a hablar de la memoria, los diferentes tipos de memoria que existen y también cómo se consolidan nuestros recuerdos. Cada vez que tenemos un recuerdo, ¿lo vamos cambiando o es una copia fidedigna de lo que pasó? Claro, parece que son una construcción los recuerdos, pero no te quiero spoilear el programa de hoy. ¿Cómo estás, Maximiliano Tomás? Muy bien, Juan. Y vamos a hablar también de la capacidad que tiene este órgano maravilloso, el cerebro, de adaptarse, de cambiar de acuerdo al contexto, de acuerdo a las experiencias y de acuerdo a lo que hemos aprendido. O sea, el cerebro cambia, evidentemente, con nosotros. La plasticidad, ¿no? Exactamente, la neuroplasticidad. Ahí va, de eso hablamos. Vamos a presentar ya a nuestra primera invitada para entrar en tema. El tema de hoy, el funcionamiento del cerebro. ¿Quién nos visita, Paloma? Hoy nos visita Carolina Lomlomshiam. Ella es médica neuróloga, realiza un doctorado en neurociencia cognitiva en la Universidad de Maimónides y otro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como neuróloga conductual en el Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía y del Hospital El Cruce. Es miembro del Instituto de Estudios de Neurociencias y Sistemas Complejos del CONICET, Hospital El Cruce, Universidad Nacional Arturo Jaureche. Muchas gracias, Carolina, por venir hoy a Todo Tiene un Porqué. Gracias por invitarme. Te propongo que antes de entrar en tema y que nos empieces a explicar todo, hagamos una suerte de recorrido por el cerebro y después sí, tenemos muchas preguntas para hacerte, ¿sí? Bueno, vamos. Bueno, un paseo entonces, un paseo por el cerebro. El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encuentra suspendido en líquido cefalorraquídeo, aislado de la sangre por la barrera hematoencefálica y protegido por los huesos del cráneo. Las venas, capilares y arterias conforman una de las redes de vasos sanguíneos más importantes del cuerpo y tienen la función de alimentarlo. Se llama telencéfalo al área con todos los pliegues y surcos que solemos ver en las típicas ilustraciones del cerebro. En este se encuentra toda la información que nos distingue, como la inteligencia, la memoria, la personalidad, las emociones, el habla y la capacidad de sentir y movernos. Se denomina lóbulos a cada una de las áreas específicas del telencéfalo que se ocupan de procesar diferentes tipos de información. El telencéfalo está dividido en dos mitades, llamadas hemisferios, conectadas por un gran ramillete nervioso, el cuerpo calloso. Cada hemisferio del cerebro se relaciona principalmente con una mitad del cuerpo, aunque de manera cruzada. Así, el lado izquierdo del cerebro interactúa con el lado derecho del organismo y viceversa. En términos de su función, los hemisferios izquierdo y derecho son simétricos, si bien hay varias excepciones muy importantes que involucran el lenguaje y la cognición espacial. En la mayor parte de los humanos, el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje. De esta manera, una lesión que lastime un área clave de esta zona puede dejar a la persona incapacitada para hablar o para comprender el habla. Pero un daño equivalente en el hemisferio derecho generaría apenas una ligera incapacidad en las habilidades del lenguaje. Se llama córtex, corteza cerebral o materia gris a la capa más externa del telencéfalo. Es la superficie arrugada del cerebro compuesta por tejido neuronal especializado y fibras nerviosas. Este es el rasgo dominante del cerebro humano y solo la tienen los mamíferos. Los científicos lograron hacer un mapa de la corteza por medio de la identificación de ciertas áreas fuertemente relacionadas a ciertas funciones. Esto permitió saber que contamos con regiones específicas de la corteza para interpretar sensaciones del cuerpo, imágenes, sonidos y olores del mundo exterior para generar pensamientos, resolver problemas, hacer planes, formar y almacenar recuerdos, así como controlar movimientos voluntarios. En la parte interna anterior del cerebro están el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis.
La función del tálamo es enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos y la nariz, a la corteza cerebral. El hipotálamo es responsable de controlar la temperatura del cuerpo, la sed, el apetito y otros procesos corporales automáticos. También controla la glándula pituitaria, responsable de producir las hormonas a cargo del crecimiento, el metabolismo, el equilibrio mineral y del agua, la maduración sexual y la respuesta al estrés. Debajo del telencéfalo está el tronco encefálico. Este recibe, envía y coordina todos los mensajes cerebrales. Además, es responsable de muchas de las funciones que el cuerpo realiza automáticamente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión y el parpadeo. Por detrás del tronco encefálico se encuentra el cerebelo, también denominado pequeño cerebro. Su función es controlar el equilibrio, el movimiento y la coordinación. El cerebro es uno de los órganos más complejos del organismo y es uno de los motivos por los cuales el ser humano se diferencia notablemente de los animales. Una maquinaria muy compleja, al menos así parece en este pequeño paseo que hicimos. ¿Cómo funciona, Carolina? Bueno, el sistema nervioso es un sistema muy complejo que funciona por uniones químicas y eléctricas, funciona a través de redes, de circuitos que van conectando distintas áreas y esto funciona a través de un sistema. O sea, los sistemas tienen componentes y cada componente tiene características especiales y va extrayendo datos diferentes, pero a la vez van habiendo niveles cada vez más complejos de procesamiento que obtienen datos diferentes y se va procesando no solamente a nivel jerárquico, sino en paralelo para obtener datos de distinto tipo a la vez. Siempre hablamos de las neuronas, ¿no? Digo, como el componente, no sé si mínimo, digamos, fundamental del cerebro. ¿Es así? ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son las células fundamentales del cerebro, son las más importantes. También hay otro tipo de neuronas, otro tipo de células como las células gliales, pero las neuronas son las que tienen la característica especial de ser células excitables. Son células muy particulares, muy interesantes, porque pueden variar su comportamiento y su actividad eléctrica de acuerdo a los estímulos. Eso la hace diferente a otras células. También son interesantes y son diferentes porque van cambiando a lo largo del tiempo, pueden adaptarse, pueden, como habían dicho antes, diferenciarse, y les lleva mucho tiempo diferenciarse, y hay plasticidad, hay cambios a lo largo del tiempo en estas neuronas. Así que bueno, son células muy particulares. ¿Se pueden morir las neuronas? ¿Se pueden regenerar? Porque sobre eso también hay mitos, ¿no? Sí, las neuronas pueden morir si hay un daño, ¿sí? Si uno tiene, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o ha tenido un traumatismo o ha habido algún tipo de noxa en algún momento del desarrollo, pueden morirse neuronas. Pueden ir envejeciendo esas neuronas a lo largo del tiempo y son células que llevan muchísimos años diferenciarse. Hay células que tardan más de 20 años en seguir adaptándose y modificándose. Es difícil reemplazar una célula que no como otras del cuerpo que pueden vivir 1 o 2 días o 120 días como un glóbulo rojo, puedan llegar a reemplazarse. Pero hay áreas del cerebro que se vio que sí, que hay reproducción de neuronas como las células olfatorias, por ejemplo, o algunas células del hipocampo que se vio que pueden llegar a regenerarse. Carolina, ¿y cómo se comunican las células entre sí para llevar las neuronas entre sí para llevar información? Las neuronas entre sí se comunican a través de uniones que se llaman sinapsis, y esas sinapsis pueden ser de tipo eléctrico, o sea, entonces en ese caso las neuronas, ramificaciones de esas neuronas, las dendritas o los axones, están unidos muy estrechamente a través de ciertas proteínas, y la conducción de esa actividad eléctrica de una a otra es directa. Pero la mayoría de las uniones entre neuronas se dan a través de sinapsis químicas, donde hay un espacio entre las dos ramificaciones o las dos terminales sinápticas, y hay un mensajero, ¿sí? Un mensajero químico que va a llevar información de una neurona a la otra. Claro, hay un espacio entre una neurona y otra, ¿no? Hay no un es- espacio, no están pegadas. no están pegadas. Y nombrabas, bueno, esto, hay conexiones químicas o eléctricas, pero dijiste dendritas y axones. ¿Qué son las dendritas y los axones? Las neuronas tienen distintas partes. Hay una parte central o el soma, donde están todos los elementos celulares, que es el cuerpo de la neurona, y después tiene ramificaciones. Las ramificaciones, algunas son las dendritas, que son las más numerosas, y el axón, que es la prolongación más larga por ahí de la neurona, que permite transmitir la información eléctrica de una neurona a la otra. El axón, hay uno solo por neurona en ese caso. Puede haber más de uno, Ujú. ¿sí? Sabés que tenemos un informe sobre, una investigación muy
muy importante para entender cómo funciona el axón. Seguramente sabés sobre eso, que es el axón de un calamar, de un pequeño calamar que tiene, no sé, por algún motivo, un axón gigante y parece neuronas muy grandes, ¿no? Creo que este es el punto. Vamos a conocer esa historia y seguimos conversando sobre el funcionamiento del cerebro. El lóligo pílei es un molusco que mide entre 30 y 50 centímetros de largo y que tuvo un papel enorme en el desarrollo de la neurología. Dos investigadores llamados Alan Lloyd Hodgkin y Andrew Huxley lo utilizaron para comprender el funcionamiento interno de una neurona. Se sabe que el axón es el componente principal de las neuronas y que un pulso eléctrico lo recorre. El axón es como los cables por los que circula el impulso nervioso, aunque no funcionan de la misma manera. En los cables eléctricos hay una diferencia de potencial entre los dos extremos, y esta diferencia es la que impulsa a los electrones. Sin embargo, nuestro sistema nervioso no funciona así porque no contamos con una diferencia de potencial entre el principio y el final de un axón. Tampoco la tenemos entre nuestro cerebro y un receptor sensorial situado en la punta de nuestros dedos. Entonces, ¿cómo se desplaza el impulso nervioso? El desplazamiento ocurre porque, si bien existe una diferencia de potencial, esta no se establece a lo largo del axón. Este es similar al tubo de una manguera con líquido en su interior, y la diferencia de potencial se da entre el líquido que está dentro y el que queda afuera. A este fenómeno se lo denomina potencial de membrana en reposo. Y para mantenerlo, la neurona gasta energía moviendo algunos iones hacia adentro y expulsando otros hacia afuera. Si bien se trata de una situación inestable, no se transmite ninguna señal. La membrana del axón se abre solo cuando recibe un pulso de suficiente intensidad. Esto permite el intercambio de iones entre los líquidos interior y exterior, y así ocurre la propagación de la señal. Aunque parece un mecanismo relativamente sencillo, llevó mucho tiempo y esfuerzo averiguarlo. Uno de los puntos críticos a la hora de demostrar este funcionamiento pasaba por la medición de la diferencia de potencial entre el interior y el exterior del axón de la neurona. Para hacerlo, había que introducir sondas dentro de una célula, y eso no es fácil, especialmente con la tecnología de mediados del siglo XX, cuando Hodgkin y Huxley investigaron el fenómeno. Para facilitar la tarea, debieron buscar neuronas con axones grandes. El grosor de una neurona y la velocidad del impulso nervioso que viaja a través de ella tienen una relación directa. Así, cuanto más grande es, más rápido es el impulso. Por eso el lóligo pílei era el animal ideal para realizar este estudio, ya que este molusco necesita reaccionar muy rápidamente para huir de sus depredadores. Comparadas con otros animales, sus neuronas son enormes. Este molusco permitió que Hodgkin y Huxley midieran la variación en la diferencia de potencial de la membrana, lo que llevó a comprender el flujo de los iones de sodio y potasio a través de la misma. Debido a ello, los científicos ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1963. Y unas imágenes increíbles, ¿no? Las que veíamos de esta investigación de mediados del siglo pasado. Carolina, me imagino que estudiar el cerebro debe ser, digamos, muy complicado y al mismo tiempo también peligroso. Cualquier cosa que uno toque ahí mal puede llegar a generar algún problema. ¿Desde cuándo se estudia el cerebro a nivel microscópico, a nivel celular y cómo fueron avanzando esas? Bueno, hay muchos cambios en cómo se estudia el cerebro, ¿no? Al principio habían estudios que podían ser anatómicos, estudiar piezas anatómicas o estudiar las células en forma microscópica o estudiar casos lesionales, o sea, cuando había una lesión en cierta área, qué manifestación provocaba en una persona. Pero después se pudo ir avanzando a otros tipos de estudios. Algunos se hicieron con animales, como vimos en el video, donde se podía llegar a medir estos potenciales de acción o medir conductas en animales si se lesionaba cierta vía motora o sensitiva, por ejemplo. Pero los avances mayores llegaron cuando se pudo empezar a hacer otros tipos de estudios, por ejemplo, quirúrgicos, ¿no? Cuando se estudió, por ejemplo, el homúnculo sensitivo o motor, que es la representación en la corteza cerebral de la mano, de la boca, ¿sí? De las distintas partes del cuerpo a través de lo que fueron las cirugías y la medición intracerebral de esas funciones. O sea, muy nuevo, estamos hablando siglo XX, de ¿no? mediados del siglo XX, de cuando se empiezan a hacer las primeras cirugías funcionales, por ejemplo, de epilepsia, ahí avanza muchísimo más. Luego empiezan a avanzar los métodos también microscópicos, los microbios electrónicos, los métodos de imágenes que nos permiten, por ejemplo, la resonancia magnética, estudiar in vivo, lo que antes había que esperar hasta que se fuera una muestra anatómica para entender lo que estaba pasando en esa estructura. Y aparecen aparte
aparte, nuevas imágenes funcionales se llaman, que nos permiten ver qué está pasando en el cerebro en acción, cuando estamos haciendo cierta función. Por ejemplo, la resonancia magnética funcional o los estudios de tomografía por emisión de positrones o estudios electrofisiológicos. Por ejemplo, cuando se ponen electrodos en la cabeza y la persona está haciendo determinada función y vemos qué áreas se están activando, ¿sí? También hay métodos invasivos o de electrodos profundos que nos permiten conocer a las neuronas un poco más de cerca en personas que están vivas, ¿sí? Y eso, por ejemplo, en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, cuando nosotros hacemos cirugías de epilepsia, podemos llegar a registrar no solamente un área específica de la corteza cerebral, sino hasta poder registrar neuronas únicas. Y esos son avances de los últimos años. Volviendo a las neuronas, ¿qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son estos mensajeros químicos, son sustancias químicas chiquititas, aminoácidos, aminas, algunos pequeños péptidos, que se fabrican en una neurona y ante determinada señal se liberan, viajan por este espacio sináptico hacia la otra neurona, hasta la otra terminal, y se unen a un receptor, como si fuera una llave que entra en una cerradura específico para ese neurotransmisor, y eso genera una cascada de eventos, que puede ser o que se abra un canal y entren iones, o que otro mensajero dentro de la segunda célula haga una cascada de respuestas. Carolina nos está ofreciendo conocimientos reales, comprobados sobre el funcionamiento del cerebro, pero te adelantábamos al comienzo del programa que hay muchos mitos alrededor de cómo funciona el cerebro y mucho mito relacionado también con nuestra capacidad de aprendizaje y en qué momento de la vida se da, con mayor capacidad, justamente. Vamos a ver este informe, Neuromitos y el aprendizaje. Existe una palabra, neuromito, que se usa para nombrar las malas interpretaciones que se hacen de las neurociencias. Estas lecturas erróneas se dan en los medios masivos, en libros de autoayuda e incluso en conferencias sobre educación realizadas por ponentes que son iniciados en neurociencia, entre otros espacios de difusión. A su vez, los neuromitos se trasladan con bastante fuerza y frecuencia al ámbito educativo, lo que genera falsas premisas sobre las que se van construyendo métodos de enseñanza que, sin embargo, carecen de sustento científico. Así, la búsqueda de una educación más individualizada, tanto como la voluntad por enseñar mejor, conduce a la creación de productos que dicen estar en consonancia con ciertos avances en neurociencias, aunque lo cierto es que no lo hacen. Por ejemplo, uno de los neuromitos más difundidos sostiene que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Si seguimos la lógica de esta creencia, se desprendería que contamos un gran potencial oculto aún por desarrollar. Además, nos permitiría concluir que si no usamos el 90% de nuestra capacidad intelectual, entonces nuestra mente podría recuperarse ante una eventual lesión cerebral. Si bien muchos podrán sentirse reconfortados por esta idea, lo cierto es que es falsa. Así, la ciencia señala que utilizamos virtualmente cada parte del cerebro y casi todo el cerebro está activo casi todo el tiempo. Otro muy difundido neuromito sostiene que aprendemos casi todo antes de los 3 años. El desarrollo de las capacidades del ser humano, así como el aprendizaje, se produce a través de las conexiones entre las neuronas o sinapsis que permiten que los impulsos cerebrales viajen de una neurona a otra. Un bebé recién nacido tiene un número bajo de sinapsis, que luego de los 2 meses de vida comienza a incrementarse de manera exponencial. Cuando el bebé alcanza los 10 meses, estas conexiones entre neuronas superan las de un adulto. Hacia los 10 años se estabilizan. Ese crecimiento y su posterior estabilización forman parte de un mecanismo natural necesario para el desarrollo que condujo a dar nacimiento al mito. Esta idea terminó generando ansiedad entre muchos padres y ciertas comunidades educativas, quienes desde entonces se embarcan en una carrera contra el tiempo que busca brindar una gran cantidad de estimulación a los niños antes de que sus sinapsis se detengan. Además, fue explotado por algunas empresas que ofrecen juguetes y productos para estimular el cerebro. Lo cierto es que aún no se halló evidencia científica que pruebe que esta densidad sináptica en los primeros años de vida de los humanos sea determinante en sus capacidades de aprendizaje. Si bien los niños son especialmente sensibles a determinados aprendizajes en determinados periodos, esto no quiere decir que no puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Así, no se debe concluir que hay ventanas de oportunidad que se cierran a los 3 años.
La proliferación de estos mitos no debe hacernos pensar que la neurociencia aportó poco a la educación. Por el contrario, existe numerosa evidencia científica acerca del modo en que la neurobiología impacta en el aprendizaje, como los beneficios del estrés moderado, del sueño adecuado y la nutrición para el aprendizaje. Lo que está claro es que nuestro cerebro, cuando aprendemos, cambia, ¿no? Se modifica, se enriquece, pero para hablar técnicamente y con precisión sobre este asunto, por supuesto, tenemos un nuevo invitado a quien vamos a convocar. ¿De quién se trata, Maxi? Así es, Juan. Nos visita Alejandro Schindler. Es doctor en biología, es jefe del laboratorio de plasticidad neuronal en el Instituto Leloir, se desempeña como investigador superior del CONICET y es presidente de la Fundación Instituto Leloir. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Un placer. ¿Podemos seguir aprendiendo durante toda la vida? Y si es así, ¿por qué? Podemos seguir aprendiendo durante toda la vida, aunque a partir de cierta edad aprendemos cada vez menos. Y eso lo podés pensar, por ejemplo, si aprendes un instrumento musical. Una cosa es aprender a tocar guitarra, violín o piano a los 7 años o a los 5 años. Y otra cosa es empezar a tocar a tu edad, por ejemplo, o a la mía. No sé cuál es mayor. Yo soy mayor. Seguramente. Entonces, el tema es que inicialmente, lo que sí es cierto es que inicialmente hay mucha capacidad de adquirir conocimiento nuevo y durante, digamos, la maduración del cerebro se supone que termina más o menos al final de la adolescencia, que hoy se considera que es a los 20 y pico de años, que significa que ahí el cerebro está más maduro y lo que sí es claro es que con el tiempo uno puede aprender cosas cada vez más complejas. O sea, vos podés aprender matemática inicial cuando tenés pocos años, 5, 6, 7 años, pero no podés adquirir, salvo que seas un super genio, lo que es más complejo de la matemática o de la física o de la biología hasta que tenés cierta maduración en el aprendizaje y en tu cerebro, tu caja, que es la que está adquiriendo y comiéndose todo eso. ¿Y a qué llamamos neuroplasticidad? Neuroplasticidad justamente es la capacidad que tienen, como decía antes Carolina, las redes neuronales de modificarse para mejorar o adaptarse a condiciones que te da el ambiente. Por ejemplo, si vos estás en un lugar como el náufrago, estás solo en una isla y tenés que cazar y inicialmente vos vivías muy cómodo en tu sillón con un control remoto, vas a tener que aprender a hacer diferentes cosas que antes no hacías. Y eso tiene que ver con conocimiento de cómo inspeccionás el área, cómo explorás, cómo te movés, tenés que adquirir también capacidad motriz diferente y eso le está pidiendo a tu cerebro que empiece a hacer cosas que antes no hacía. Para hacer cosas que antes no hacía va a tener que cambiar la forma en que algunas neuronas se conectan o muchas neuronas se conectan para poder empezar a almacenar eso nuevo y empezar a priorizar lo nuevo que tenés que hacer. ¿Aparecen distintas conexiones o reconexiones diferentes a las que había? Hay varias cosas. Lo más común es que aparecen diferentes conexiones, es que hay conexiones que pueden desarmarse y armarse otras nuevas para que las redes procesen información de manera diferente. Ahora, el input que tenés, lo que te llega a vos va a ser diferente a antes y lo que se espera de tu adaptación al medio va a tener que ser diferente, entonces eso cambia. Y también hay otra cosa que pasa en un par de regiones del cerebro, que es la neurogénesis. En el hipocampo, por ejemplo, hay capacidad de que se produzcan neuronas nuevas y esas neuronas son como pequeños, como decía Carolina, en realidad son como, imagínatelo, como un circuito integrado lleno de cables que puede empezar a tirar cables para distintos lugares y elegir qué función va a cumplir. Y la función que va a cumplir va a tener que ver con lo que el cerebro le esté demandando. ¿Y todos tenemos, Alejandro, el mismo nivel de neuroplasticidad? Digo, ¿se puede medir la neuroplasticidad de los cerebros? Se mide, de hecho nosotros en el laboratorio trabajamos con modelos animales de laboratorio, digamos, para no hacer lo que contaba Carolina respecto de investigar ciertas cosas, no se pueden investigar en seres humanos, se pueden hacer estudios en ratones o en ratas que tienen un cerebro mucho más chico pero muy parecido al nuestro. Y en ese caso sí se puede estudiar cómo cambia la neurogénesis a lo largo, por ejemplo, de la edad. Y lo que sí se ve es que inicialmente cuando el animal es joven, adulto, genera muchas neuronas y la cantidad va disminuyendo con la edad mucho. O sea, la capacidad en los roedores se supone que disminuye, o se sabe que disminuye. En humanos, los pocos datos que hay sugieren que no disminuiría con la edad la neurogénesis. Alejandro, y vos con tu equipo investigaste cómo esas nuevas neuronas se integran en la red neuronal ya existente. Contanos cómo es ese mecanismo. Bueno, lo que nosotros hacemos es
tenemos una forma de identificar qué neuronas nacen en un momento determinado en el animal y a través de estudios que se llaman electrofisiológicos podemos, por ejemplo, tomar partes de ese cerebro y mantenerlas vivas durante 10 o 12 horas y podemos con un microscopio ver esas neuronas, las pinchamos y podemos ver a qué partes del circuito se están conectando, qué clase de información reciben y cómo reaccionan, y podemos ver cómo van desarrollando esa capacidad de procesar información a lo largo de su desarrollo en el cerebro adulto. Y lo que se ve es que tienen una capacidad mucho mayor de lo que se pensaba que había en el cerebro de hacer cosas nuevas. ¿Y eso qué implicancia tiene, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades como puede ser el Alzheimer? Bueno, implicancias, lo que se sabe ahora es que el cerebro tiene la capacidad de producir neuronas nuevas y de integrar neuronas nuevas. El Alzheimer es una enfermedad donde lo que pasa es todo lo contrario, se van como desarmando las conexiones. Entonces, y por el momento es complicado ver cuáles son los mecanismos, no se sabe muy bien. Hay algunas hipótesis, pero el mecanismo de por qué las neuronas en algún momento de la vida empiezan a desconectarse tiene que ver con cosas que no se controlan muy bien todavía. Entonces, entender cómo hace el cerebro para adquirir esa plasticidad nos va a servir en el momento de que sepamos bien qué tipos de tratamiento, por ejemplo, se pueden diseñar para aminorar o para frenar el progreso del Alzheimer. Tenemos un informe, Alejandro, sí. Si te interrumpo un segundito porque tenemos un informe que explica justamente qué es la enfermedad de Alzheimer y seguimos conversando. Dale. Si te parece, nuestro informe sobre el Alzheimer. El Alzheimer es un trastorno cerebral degenerativo que se desarrolla en la edad adulta media tardía que no forma parte del envejecimiento normal. Es una enfermedad progresiva e irreversible que ataca al cerebro, ocasionando una disminución de la memoria y un deterioro de varias capacidades cognitivas. Aunque generalmente se ha considerado que el Alzheimer es un trastorno casi exclusivamente cognitivo, la realidad es que en algún momento de la evolución de la enfermedad, la mayoría de los pacientes desarrollan síntomas neuropsiquiátricos. La dolencia se caracteriza por la destrucción de las células nerviosas y las conexiones neuronales en la corteza y por una pérdida significativa de masa cerebral. Hay 3 etapas reconocidas en el Alzheimer: la preclínica, el deterioro cognitivo leve y la demencia de Alzheimer. A menudo se subdivide la etapa del deterioro cognitivo leve en 2 tipos diferentes: amnésicos y no amnésicos. La primera se caracteriza por una disfunción notable en la memoria con mantenimiento de la capacidad cognitiva normal en el juicio, el razonamiento y la percepción. En cambio, cuando este deterioro es no amnésico, las deficiencias en las funciones cognitivas relacionadas con la atención, la percepción y el habla predominan sobre las deficiencias en la memoria. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, la pérdida de memoria se vuelve más grave y se deterioran las habilidades motrices, perceptivas y del lenguaje. El estado de ánimo se vuelve inestable y el individuo tiende a volverse irritable y más sensible al estrés y puede tener momentos de enojo, ansiedad o depresión. Esos cambios marcan la transición a la demencia de Alzheimer, que en sus etapas avanzadas se caracteriza por la falta de respuesta y la pérdida de movilidad y el control de las funciones corporales. Este trastorno altera el normal funcionamiento y comunicación de las neuronas, vitales para absorber información y transformarla en memoria. Durante la dolencia mueren las células nerviosas en regiones específicas del cerebro, que se encoge a medida que se desarrollan brechas en el lóbulo temporal y el hipocampo, responsables de almacenar y recuperar nueva información. Este encogimiento afecta casi todas sus funciones, como recordar, hablar, pensar y tomar decisiones. Aún no se sabe por qué se produce la muerte de las células nerviosas, pero hay aspectos característicos del cerebro que pueden estudiarse después de la muerte del paciente. Así, las autopsias revelan la presencia de placas neuríticas, también llamadas placas seniles, dendríticas o amiloides. Estas son material neuronal deteriorante que rodea los depósitos de una proteína pegajosa llamada beta-amiloide. Además, la enfermedad involucra la presencia de ovillos neurofibrales que consisten en fibras de proteínas torcidas ubicadas dentro de las células nerviosas. Se cree que tanto las placas neuríticas como los ovillos neurofibrales interfieren de alguna manera con el funcionamiento celular normal. Sin embargo, aún no se sabe si las placas y los ovillos son el origen o una consecuencia de la enfermedad.
Aún no se pudo establecer qué la causa y tampoco existe un tratamiento que cure una dolencia que, según se estima, afecta a más de 35,6 millones de personas en el mundo. Un desafío para la salud pública del presente y del futuro, ¿no? Que tenemos ahí. Mucho no se sabe, hay mucho que no se sabe todavía, pero sí sabemos unas cuantas cosas. ¿En qué va tu trabajo en relación con esto, Alejandro? Mira, nuestro trabajo apunta a entender de qué manera nosotros estudiamos neuronas que crecen en un cerebro que ya está completamente formado y funcionando. Nosotros lo que tratamos de entender es de qué manera las neuronas que se integran nuevas cambian lo que está pasando con el circuito que las rodea. Entonces, eventualmente uno puede pensar que si hubiera manera de convencer a otras regiones del cerebro que normalmente no tienen generación de neuronas, de producir neuronas nuevas, que hay formas de manipular otras células del cerebro, que son las células de la glía, para que se conviertan en neuronas y eventualmente se integren al circuito, lo mismo que pasa en el hipocampo, eso podría eventualmente ayudar a disminuir, por ejemplo, los síntomas y las consecuencias de la neurodegeneración. Pero hay otras cosas que también nuestro trabajo ayuda a entender, y es, por ejemplo, que hay maneras de prevenir o de aminorar el decaimiento típico que se da en la función cerebral con la edad y el Alzheimer, digamos. La edad es uno de los factores de riesgo más altos, y es mantener el cerebro funcionalmente activo y usándolo. Si vos, por ejemplo, agarrás animales de laboratorio y los pones en lo que se llama un ambiente enriquecido, que sería, en lugar de estar en una jaula muy aburrida, venir al programa de Juan Di Natale, entonces esos animales tienen diferente tipo de actividad, y por ejemplo las neuronas que nosotros estamos estudiando crecen mucho más y se conectan mucho más, y lo que ves es realmente impresionante. Eso te está mostrando que usar el cerebro y de alguna manera desafiarlo ayuda a mantenerlo más activo, y esa actividad disminuye todas las consecuencias del envejecimiento. Tenemos una nota con Julián Bustín, que es jefe de la Clínica de Memoria y Gerontopsiquiatría de INECO, que justamente nos habla sobre el envejecimiento del cerebro saludable. Prestemos atención a esto porque, bueno, todos tenemos que prevenir, ¿no? Justamente y llegar lo mejor posible a nuestra vejez con el cerebro funcionando de la mejor manera posible. Julián Bustín nos cuenta cómo. El cerebro es el órgano que nos permite comunicarnos con otras personas, saber qué es lo que estamos haciendo, estar conscientes de que estamos vivos, nos permite decirlo algo a alguien y que la otra persona se emocione, nos permite tocar el piano, nos permite movernos, nos permite controlar el funcionamiento de los otros órganos de nuestro cuerpo. Y cuando un cerebro está sano, está saludable, lo que nos permite es realizar todo ese tipo de actividades que nos permiten vivir en forma independiente. Sabemos que no todos envejecemos igual, y hay personas que cuando empezamos a envejecer, el cerebro trabaja más lentamente, a veces nos cuesta más hacer dos actividades al mismo tiempo y recordar ciertos episodios específicos. Pero eso es parte del envejecimiento normal, que es diferente cuando empezamos a tener un envejecimiento patológico o cuando empiezan a haber ciertas enfermedades que empiezan a afectar el envejecimiento de nuestro cerebro. Actualmente, tener un cerebro saludable es una de las mayores preocupaciones en la población general. Por lo tanto, digamos, en este momento donde la población está envejeciendo de tal forma que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más personas mayores de 60 años que menores de 14 años, o en Japón se venden más pañales para adultos mayores que para chicos jóvenes, todo el tema del envejecimiento cerebral es una gran preocupación. Para mantener un cerebro saludable, actualmente sabemos que hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, sabemos que todo lo que le hace mal al corazón le hace mal al cerebro. Entonces es muy importante controlar todos los factores de riesgo vascular, como el azúcar en la sangre, el colesterol y las otras grasas en la sangre, no fumar, porque todo eso termina afectando al corazón y eso termina afectando al cerebro. Sabemos que el ejercicio físico es fundamental para mantener un cerebro saludable. Sabemos que si caminamos 150 minutos por semana, tenemos muchas más posibilidades de mantener un cerebro saludable y nuestro cerebro mejora las conexiones entre sí. Sabemos que la estimulación cognitiva es un factor fundamental para tener un cerebro saludable. Cuanto más estimulemos nuestro cerebro,
tenemos una reserva cognitiva en nuestro cerebro que nos permite afrontar mejor cuando nuestro cerebro sufre situaciones de estrés. Controlar todo lo que está relacionado a la depresión y el estrés. Sabemos que dormir entre 7 y 8 horas nos permite mantener un cerebro saludable. Tenemos que mantenernos socialmente activos. Muchas veces el sentirse aislado, el aislamiento social, puede ser un factor de riesgo tan importante como el no hacer el ejercicio físico o fumar. Si hacemos eso, no importa el momento que lo hagamos, el momento que lo empecemos a hacer, disminuimos significativamente las posibilidades de tener un deterioro cognitivo. Valiosísimos consejos. Podés mandar tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Nos encontrás en Facebook, en Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter, @porqué_tv. Volvemos enseguida a la televisión pública con Todo Tiene un Porqué, a seguir hablando sobre el funcionamiento del cerebro. Si tenés ganas de moverte por la ciudad de una forma más saludable, proba las nuevas ecobicis, que son gratis. Bajate la app y subite a la bici como ya lo hacen miles de vecinos. Tenés estaciones por todos lados. Vamos, Buenos Aires.